Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí, Radio Vaticana en transmisión extraordinaria de la celebración en la fiesta de la presentación del Señor de la Santa Misa que preside Papa Francisco en la Basílica Vaticana, Santuario de San Pedro, 2 de febrero de 2015. Es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en el año de la vida consagrada. Un saludo cordial del padre Jaime Castellón, del jesuita Guillermo Ortiz, que hoy estamos en los micrófonos de Radio Vaticana, el inicio de esta celebración con la bendición de las candelas. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, sono passati 40 giorni dalla solennità del Natale. Anche oggi la Chiesa è in festa, celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Hace 40 Gesù. días hemos celebrado llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor. Hoy es el día en que Jesús fue presentado en el templo para cumplir la ley, pero sobre todo para encontrarse con el pueblo creyente. Impulsados por el Espíritu Santo, llegaron al templo los santos ancianos Simeón y Ana, que iluminados por el mismo Espíritu, conocieron al Señor y lo proclamaron con alegría. Riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi qui riuniti También dallo nosotros de la Spirito Santo misma manera, andiamo incontro a Cristo reunidos por nella el casa di Espíritu Dio, Santo, dove lo vamos al encuentro de troveremo Cristo en la e casa lo de Dios, riconosceremo nello spezzare il donde pane, lo veremos y lo nella attesa che reconoceremos Egli venga e si al partir el manifesti nella pan, sua con la esperanza de que Él venga y se manifieste entre nosotros. Preghiamo. Oh Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al santo vecchio Oh Simeone, Dios, fuente y origen de toda luz, vera luce di que has tutti mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones, al justo Simeón, questi cieli, dígnate santificar e con tu ascolta le bendición preghiere del estos tuo cirios. popolo, che Acepta viene los incontro deseos de a tu te pueblo, con que questi llevándolos segni encendidos en las luminosi, manos, con inni di lode. se ha reunido para cantar Guídanos tus sulla via alabanzas, del bene, y perché concédenos giunga caminar alla por la luce senda del che bien, non ha fine. para que podamos llegar Cristo a la nuestro luz Señor. eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Para nuestros oyentes de Radio Vaticana, el Papa ha bendecido y después también ha asperjado con agua bendita estos cirios después de esta bendición de la luz. Dios, fuente y principio de toda luz, que hoy has revelado al anciano y santo Simeón, a Cristo, verdadera luz de todas las gentes, de todos los pueblos. Bendice estos cirios. Escucha la oración de tu pueblo. Procedamus in pace. Con esta bendición inicia desde el fondo de la basílica la procesión hasta el altar de la confesión, el que está bajo la cúpula, sobre la tumba de Pedro.
donde presidirá Papa Francisco esta Eucaristía. Un agradecimiento particular a tantas emisoras de radio que toman hoy la señal de Radio Vaticana, también a aquellas que toman las imágenes del Centro Televisivo Vaticano, las televisoras, las emisoras de televisión que también toman el audio de Radio Vaticana destinado a las emisoras de radio. En el sitio web de Radio Vaticana, para aquellos que tienen la posibilidad de la conexión a internet, www.radiovaticana.va, pueden ustedes entrar al instrumento multimedia Vatican Player, donde pueden también ver estas imágenes, escuchar el audio internacional sin comentario alguno, en ninguna de las lenguas que estamos haciendo a la crónica, para aquellos que quieren escuchar sin comentario. Esta Eucaristía de la fiesta de la presentación del Señor tiene una característica particular, Padre Jaime, porque además de ser el día de la vida consagrada, estamos en el año de la vida consagrada, ¿no? Así es, el Santo Padre ha convocado este año, esta motivación especial para este año, para renovar nuestra consagración, para que todos los que se han hecho sacerdotes o religiosos o religiosas en una congregación a través de votos puedan renovar esta entrega al Señor, renovar en el espíritu esta entrega al Señor. Ha dicho bien Padre Jaime, se trata de los votos religiosos. Muchas veces nosotros escuchamos de la gente que dice yo soy muy religioso. Estamos hablando en este caso no de la fe y de la práctica de la fe, sino de todos aquellos varones y mujeres que han hecho votos religiosos y que pertenecen a una orden religiosa, como en el caso nuestro la Compañía de Jesús, los franciscanos, tantas congregaciones religiosas, tantas órdenes religiosas y también congregaciones religiosas, donde la persona se consagra a Dios a través del voto de pobreza, castidad y obediencia. Entonces este año es un año particular para los que tenemos votos. El Papa ha querido que este año sea un año de reflexión y, como decía usted, Padre Jaime, para reflexionar, rezar, renovar el compromiso de la vida religiosa, ¿no? Exactamente, aquí el riesgo es dejarse llevar simplemente por la inercia, haber hecho los votos y simplemente seguir adelante y no tomar conciencia de que esto es algo que cada día hay que ir renovando, cada día hay que ir renovando la obediencia, la castidad, la entrega en pobreza al Señor. Es siempre un imitar a Jesús, un ser como Jesús para poder servir en la iglesia hoy día. Y en la imagen esta de los cirios, las velas, las candelas, como se puede decir, es esta luz que el religioso representa, así como entrando Jesús en el templo, entra la misma luz de Dios, como dice la oración de la bendición de los cirios. Así el religioso tiene que ser de una manera particular según aquello que Jesús nos pide, ser luz del mundo, que insiste mucho también Papa Francisco. Y es la luz de Jesús.
Yo creo que vale la pena insistir que no solamente es ser pobre, casto y obediente para Cristo, sino también como Cristo, tenerlo a Él como modelo, es identificarse con Él. Yo creo que este es el espíritu fundamental de la vida religiosa. Antes de subir a besar el altar de la confesión, el Papa se cambia la capa pluvial con la que ha entrado en procesión por la casulla con la que preside la Eucaristía. Que nuestra oración llegue hasta el cielo, hasta el corazón de Dios, como un perfume agradable, el incienso
el incensamiento del altar como una oración silenciosa de pedido, de escucha al Señor de nuestra oración. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo único Figlio. Dios Todopoderoso y Eterno, mira a tus fieles reunidos en la fiesta de la presentación en el templo de tu único Hijo hecho hombre, y concédenos también a nosotros presentarnos a ti plenamente renovados en el Espíritu. Nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Radio Vaticana en transmisión extraordinaria de la celebración de la presentación del Señor Ci disponiamo all'ascolto della parola di Dio en el santuario de San Pedro, presidida por Papa Francisco en esta jornada de la vida religiosa, en el año de la vida religiosa instituido por Papa Francisco, que quiere así una atención particular a los religiosos en este tiempo. La preparación de la escucha
de la palabra de Dios, que será la primera lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículos del 14 al 18. El canto del Salmo 23 y el Evangelio, que corresponde al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versículos 22 al 40, que en breve será proclamado en este santuario de San Pedro en Roma. Lectura de la carta a los Hebreos. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote, compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Verbum Domini. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte. Alzatevi soglie antiche ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, o porte, la vostra fronte. Alzatevi soglie antiche ed entri il Re della gloria. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, María y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, el ángel lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse. El padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Verbum Domini.
en el santuario de San Pedro, en la fiesta de la presentación del Señor, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 22 al 40. Escuchamos ahora la reflexión, la actualización del Evangelio por parte de Papa Francisco en esta jornada mundial de la vida consagrada. Radio Vaticana en transmisión extraordinaria. Teniamo davanti gli occhi della mente l'icona della Madre Maria che cammina col bambino Gesù in braccio. Lo introduce nel Tempio. Pongamos ante los ojos de la mente el icono de la Madre María que camina con el niño Jesús en brazos. Lo introduce en el templo, lo introduce en el pueblo, lo lleva a encontrarse con su pueblo. La scala della accondiscendenza di Dio. Los brazos de su madre son como la escalera por la que el Hijo de Dios baja hasta nosotros, la escalera de la condescendencia de Dios. Lo hemos oído en la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos. Cristo tenía que hacerse en todo igual a sus hermanos para llegar a ser el sumo sacerdote compasivo, misericordioso y fiel. La duplice via di Gesù. Egli è sceso, si è fatto come noi per ascendere al Padre insieme con noi. Es el doble camino de Jesús. Bajó, se hizo uno de nosotros para subirnos con Él al Padre, haciéndonos semejantes a Él. Immaginando la scena evangelica di Maria che entra al Tempio con il bambino in braccio. Este movimiento lo podemos contemplar en nuestro corazón imaginando la escena del Evangelio. María que entra en el templo con el niño en brazos. La Virgen va caminando, pero es Jesús el que camina primero delante de ella. Ella lo lleva, pero es Él quien la lleva a ella por ese camino de Dios que viene a nosotros para que nosotros podamos ir a Él. La vía nueva e vivente. Jesús ha recorrido nuestro camino y nos ha mostrado el camino nuevo y vivo que es Él mismo. También para nosotros los consagrados es esta el único camino que sin alternativa debemos recorrer con alegría y esperanza. El Evangelio insiste hasta 5 veces en la obediencia de María y José a la ley del Señor. Gesù non è venuto a fare la sua volontà, ma la volontà del Padre, e questo, ha detto, era il suo cibo. Jesús no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y esto, dijo él, era su alimento. Así, quien sigue a Jesús se pone en el camino de la obediencia, imitando de alguna manera la condescendencia del Señor, abajándose y haciendo suya la voluntad del Padre. Incluso hasta la negación y la humillación de sí mismo. Progredire significa abbassarsi nel servizio. Para un religioso, progresar significa abajarse en el servicio. Esto es hacer el mismo camino de Jesús, que no retuvo un privilegio ser como Dios. Abajarse, haciéndose siervo para servir. E questa via prende la forma della regola. Este camino toma la forma de la regla que recoge el carisma del fundador.
La regla insustituible para todos es siempre el Evangelio, pero el Espíritu Santo en su infinita creatividad lo expresa también en diversas reglas de vida consagrada, que nacen todas del seguimiento de Cristo, es decir, de este camino de abajarse sirviendo. Attraverso questa legge i consacrati possono raggiungere la sapienza. A través de esta ley, que es la regla, los consagrados pueden alcanzar la sabiduría, que no es una actitud abstracta, sino obra y don del Espíritu Santo. Signo evidente de tal sabiduría es la alegría. La letizia evangelica del religioso è conseguenza del camino di abbassamento con Gesù. Sí, la alegría del religioso es consecuencia de este camino de abajamiento con Jesús. Quando ci lamentiamo, ci farà bene domandarci. Y cuando estamos tristes, cuando nos lamentamos, nos hará bien preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo esta dimensión kenótica? Nel racconto della presentazione di Gesù al Tempio, la sapienza è rappresentata da due anziani, Simeone e Anna. En el relato de la presentación de Jesús, la sabiduría está representada por los dos ancianos, Simeón y Ana, personas dóciles al Espíritu Santo, guiadas por Él, animadas por Él. Il Signore ha dato loro la sapienza attraverso un lungo cammino nella via dell'obbedienza alla sua El legge. Señor les concedió la sabiduría tras un largo camino de obediencia a su ley, obediencia que por una parte humilla y niega, pero por otra parte facendoli creativi, los hace creativos, di Spirito Santo. porque eran llenos del Espíritu Santo. Celebrano anche una sorta di liturgia, fanno una liturgia attorno al bambino. Ellos celebran incluso una especie de liturgia en torno al niño cuando entra en el templo. Simeón alaba al Señor y Ana predica la salvación. Come nel caso di Maria, anche l'anziano Simeone prende il bambino tra le sue braccia. Como en el caso de María, también el anciano Simeón lleva al niño, pero en realidad es el niño que conduce al anciano. Dei primi vespri della festa odierna lo esprime in modo chiaro e La bello. liturgia de las primeras vísperas de la fiesta de hoy lo expresa clara y bella. Puer autem senem regeba. El anciano lleva al niño, pero en realidad es el niño que lo lleva. Anciano nonno porta Tanto María, joven madre, como Simeón, anciano abuelo, llevan al niño en brazos, pero es el mismo niño quien los guía a ellos. notare che in questa vicenda i creativi non sono i giovani, ma gli anziani. Es curioso, aquí no son los jóvenes los creativos. Los jóvenes como María y José siguen la ley del Señor por el camino de la obediencia. Come Simeone e Anna, Y los ancianos como Simeón y Ana ven en el niño el cumplimiento de la ley, de las promesas de Dios, y son capaces de hacer fiesta, son creativos de la alegría, de la sabiduría. tuttavia il Signore trasforma l'obbedienza in sapienza. Y el Señor transforma la obediencia en sabiduría con la acción de su Santo Espíritu. Dio può elargire il dono della sapienza anche a un giovane inesperto. A veces Dios puede dar el don de la sabiduría a un joven inexperto, pero siempre por el camino de la obediencia y de la docilidad al Espíritu. Questa docilità non sono un Esta obediencia y docilidad no son algo teórico, sottostanno alla logica dell'incarnazione del verbo. Docilità e obbedienza sino que están bajo el régimen de la encarnación del Verbo, docilidad y obediencia a un fundador, obbedienza a un superiore. Docilità e obbedienza alla Chiesa. docilidad y obediencia a una regla concreta, docilidad y obediencia a un superior, docilidad y obediencia a la Iglesia. Se trata de una docilidad y obediencia concreta. Il cammino perseverante nell'obbedienza matura la sapienza personale e comunitaria. Perseverando en el camino de la obediencia, madura la sabiduría personal y comunitaria, y así es posible también adaptar las reglas a los tiempos. Il vero aggiornamento, infatti, è opera della sapienza.
La verdadera actualización es obra de la sabiduría forjada en la docilidad y la obediencia. Il rinvigorimento e il rinnovamento della vita consacrata avvengono attraverso un amore grande alla regola e anche attraverso la capacità di contemplare e ascoltare. El fortalecimiento y la renovación de la vida consagrada pasan por un gran amor a la regla y también por la capacidad de contemplar y escuchar a los mayores de la religión, de la congregación. Así, el depósito, el carisma de una familia religiosa queda custodiado tanto por la obediencia como por la sabiduría. A través de este camino somos preservados de vivir nuestra consagración de manera light y desencarnada, como si fuera solo un conocimiento que se reduce a una caricatura de la vida religiosa, una caricatura en la cual se actúa un seguimiento sin renuncia, una oración sin encuentro, una vida fraterna sin comunión, una obediencia sin confianza, una caridad sin trascendencia. Anche noi oggi, come Maria e come Simeone, vogliamo prendere in braccio Gesù, perché egli incontri il suo popolo. E certamente lo otterremo. También nosotros como María y como Simeón queremos llevar hoy en brazos a Jesús para que se encuentre con su pueblo y seguro que lo conseguiremos si entramos en el misterio, de modo que sea Jesús mismo el que nos conduce. Llevamos a Jesús pero nos dejamos guiar. Eso es lo que tenemos que ser. Guías guiados. Signore, per intercessione di Maria, nostra madre, di San Giuseppe e dei santi Simeone e Anna, ci conceda quanto le abbiamo domandato nell'orazione di Coletta, di essere presentati a Lui pienamente rinnovati nello Spirito. Così sia. Que el Señor, por intercesión de nuestra Madre, de San José y de los santos Simeón y Ana, nos conceda lo que le hemos pedido en la oración colecta, presentarnos delante de ti con el corazón purificado. Ha sido la reflexión y actualización de este Evangelio con el motivo de la jornada de la vida consagrada. En el año de la vida consagrada, Papa Francisco se ha referido, Padre Jaime, directamente al espíritu religioso de la vida consagrada con el ícono, con la imagen de la Virgen María que camina con el niño Jesús en brazos, lo introduce al templo, lo introduce al pueblo, dijo el Papa, lo lleva a encontrarse con su pueblo. Una linda imagen. Cuando tenemos en Evangelii Gaudium esta presencia, este espíritu del pueblo de Dios, ¿no? Este Dios que se revela a un pueblo y que camina con un pueblo, ¿no? La Virgen es como la escalera, dijo el Papa, por la que el Hijo de Dios baja hasta nosotros, la escalera de la condescendencia de Dios. El Papa insiste muy repetidamente en el papel del Espíritu. El Espíritu es el que nos da la sabiduría. Solamente podemos vivir plenamente la vida religiosa en comunión con Dios, y eso lo alcanzamos a través del Espíritu, que nos da la verdadera sabiduría. Diletti figli e fratelli, a Gesù totalmente offerto al Padre, affidiamo le nostre preghiere, certe della sua fedeltà. Amados hijos y hermanos, a Jesús totalmente entregado al Padre, confiamos nuestras oraciones, seguros de su fiel amistad. यीशु ख्रिस्त करुणावान महापुरोहित
संत पापा एवं समस्त धर्माध्यक्ष के कार्यों पर आशीर्वाद Cristo Jesús, sumo sacerdote misericordioso, bendice la obra del Santo Padre y de todos los obispos. Dales discernimiento y fortaleza. En hindi. Ahora en chino. Cristo Jesús, luz para iluminar a las naciones, haz resplandecer con la santidad de vida a las personas consagradas. Llénalos de sabiduría, humildad y caridad. La intención Christ en Jesus, inglés. fulfillment of every Cristo prophecy. Jesús, cumplimiento de cada profecía, sostiene la esperanza de los Make them jóvenes. strong, courageous, and Hacelos fuertes, valientes y perseverantes. Poong Jesucristo, gabay ng lahat na La oración en nahaharap sa Tagalog. tukso at masamang Cristo pag-utos. Jesús, sostén de quienes sufren pruebas, transfigura la existencia de los perseguidos y de las personas solas, que experimenten la consolación, la amistad y la solidaridad. La intención en Swahili. Yesu Kristo, mkombozi mwenye nguvu, waokoe watu wote. Cristo Jesús, Salvador poderoso, libera a cuantos son esclavos del pecado y de la soberbia, que encuentren misericordia, gracia y nueva vida. Signore Gesù, che ti prendi cura della stirpe di Abramo, accogli le nostre invocazioni, Señor Jesús, custodisci la nostra fede, rendici que cuidas la estirpe de Abraham, recibe nuestra invocación, custodia nuestra fe y haznos símiles a ti. Es la crónica extraordinaria de Radio Vaticana para tantas emisoras que nos retransmiten en lengua española en la fiesta de la presentación del Señor en el templo, en la jornada de la vida consagrada, del año de la vida consagrada. En la mayoría de los casos, es una familia la que lleva las ofrendas al altar por pedido de Papa Francisco. Hoy, en la jornada de la vida religiosa, es un grupo de 6 religiosos de distintos lugares del mundo y de distintas órdenes y congregaciones religiosas que llevan las ofrendas del pan y del vino al altar.
la presentación del pan y del vino. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, del trabajo que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida, bebida de salvación, el incienso del altar con las ofrendas. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Recen, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Accogli, o Padre, i nostri doni e guarda la tua Chiesa, che per tuo volere... Acoge, Padre, nuestros dones y mira a tu Iglesia, que por tu voluntad te ofrece con alegría el sacrificio de tu único Hijo, Cordero sin mancha para la vida del mundo. Signore sia con voi. In alto i vostri cuori. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il tuo unico Figlio generato nei Tu único Hijo, generado en los siglos, presentado hoy en el templo y proclamado por el Espíritu Santo, gloria de Israel y luz de los pueblos. Y nosotros exultantes vamos al encuentro del Salvador, y con la asamblea de los ángeles y de los santos cantamos el himno de tu gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Manda al tuo Spirito
a santificare i doni che ti la offriamo. invocación del Espíritu Santo con la imposición de las manos y la bendición sobre las ofrendas. Che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli La consagración del pan, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. presenta al pueblo la hostia consagrada para su adoración. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. La consagración del vino con las palabras de Jesús en la última cena. Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Presenta al pueblo el cáliz con la sangre de Cristo para su adoración. Mistero della fede. Misterio de la fe. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Egli Espíritu. faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la beata Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, al Papa, los obispos, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregada en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La pace del Signore sia sempre con voi. Offerte vobis pacem. Con celebrantes principales en esta celebración, en el altar, el prefecto del Consejo para la Vida Consagrada, el cardenal Joao Braz de Avis, y el secretario, el arzobispo, Monseñor José Rodríguez Carballo.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, Felices los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El momento del encuentro personal con el Señor en esta celebración, donde María lleva en sus brazos a Jesús, María y José, para ponerlo al encuentro del pueblo, al encuentro de Simeón, de Ana, al encuentro de Simeón y Ana, que esperaban largamente, se habían hecho viejos de rezar en el templo, esperando este encuentro con Jesús. Momento personal de oración en este doble camino de Jesús, como ha dicho Papa Francisco. Es el doble camino de Jesús que se abajó, se hizo uno de nosotros para subirnos con Él al Padre, haciéndonos semejantes a Él. Ya en los primeros párrafos de su homilía de hoy, a los consagrados, a los religiosos, el Papa habla de este camino, de este encuentro, de este camino de encuentro. Jesús que se abaja, que se hace uno de nosotros para subirnos con Él al Padre, haciéndonos semejantes a Él. La comunión eucarística, la comunión espiritual, porque entre los que nos escuchan, entre aquellos que participan de esta celebración que transmitimos, que transmite Radio Vaticana, hay tantos religiosos, quizás enfermos, que no pueden participar de la Eucaristía sino de esta manera, a través de las ondas de radio, que gracias a la radio de tu ciudad, de tu pueblo, podés estar participando de esta celebración, la comunión espiritual, pero ciertamente el momento de encuentro, de diálogo con el Señor que viene primero a nosotros. Quizá, como ha dicho el mismo Papa Francisco, dejar que la misma María ponga a Jesús en nuestro corazón, así como lo puso en brazos de Simeón, a los ojos de Ana. Ella que ha dicho el obispo de Roma, es la escalera por la que el Hijo de Dios baja hasta nosotros. Los brazos de su madre son como la escalera por la que el Hijo de Dios baja a nosotros. La escena del Evangelio, María que entra en el templo con el niño en brazos. Y acá tiene el protagonismo, como decía el padre Jaime recién, el Espíritu Santo en Jesús, que es el que guía, el que va adelante. Dice la Virgen, va caminando, pero es su Hijo el que camina primero delante de ella. Ella lo lleva, pero es Él quien la lleva a ella por ese camino de Dios que viene a nosotros para que nosotros podamos ir a Él. ¿Por qué no recurrir en este momento de la comunión eucarística, de la comunión espiritual, a esta imagen tan bella del Evangelio que hoy nos ha hecho presente, pidiéndonos el obispo de Roma, el vicario de Cristo, que contemplemos a María entrando en el templo con Jesús? Pedirle a ella que Jesús entre en nuestra vida,
que podamos hacer los religiosos este camino, que es un camino de abajarse para servir. El centro de la homilía, podríamos decir, Padre Jaime, que el título de hoy es para un religioso progresar es abajarse en el servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús, y es el camino, abajarse es el camino de la obediencia, es el camino de los votos, con una insistencia en el tema de la obediencia, porque es aquella que encarna la regla del instituto, es decir, cada congregación religiosa, cada orden religiosa tiene sus reglas, es lo que hace al instituto, la misión de esa congregación, de ese grupo, de esa orden religiosa, ¿no? Así es, acoger a Jesús es lo que nos permite subir a Jesús. Y yo creo que eso se repite también en nosotros, ese abajarse de Jesús para unirse a nosotros, es el camino que nos pide que hagamos también nosotros, ese abajarnos para unirnos a los otros. Y lo que han hecho los fundadores es encontrar un camino propio y específico de hacerlo. Y la regla va dirigida en esa línea, de mostrar un camino, y cuando no nos parece claro, obedecer ese camino es lo que nos identifica con Jesús, para poder seguir ese camino de entrega, de amor, de servicio, de solidaridad, de fraternidad. Para un religioso, progresar es abajarse en el servicio, un camino como aquel de Jesús, que no retuvo un privilegio ser como Dios. Ha dicho el Santo Padre, abajarse haciéndose siervo para servir. Este camino adquiere la forma de la regla religiosa, que recoge el carisma del fundador. La regla insustituible para todos es siempre el Evangelio. Me recordó cuando los seguidores de San Francisco de Asís le piden que les dé un instituto, una regla, cuáles son nuestras reglas de vida, y él les responde: el Evangelio es nuestra ley, es la del Evangelio. Pero como dice el Padre Jaime, el fundador escribe, en el caso nuestro de los jesuitas, en el caso de las órdenes y congregaciones religiosas, se escribe estas reglas, esto que se llama el instituto, lo que serían los estatutos de una institución, que es la encarnación en este carisma, en este modo de vivir del mismo Evangelio según el fundador, es lo que se llama el carisma. El Espíritu Santo, en su infinita creatividad, expresa, ha dicho el Papa, este abajamiento de Cristo en diversas reglas de vida consagrada, y por eso hay tantos institutos, tantas órdenes dedicadas a la predicación, a la misión, a la educación, a los enfermos, a tantas posibilidades, ¿no? Incluso a los presos, a los esclavos, a tantas posibilidades con estos carismas de la vida consagrada, de la vida religiosa. Y todos son modos de servicio. Lo ha dicho el Papa, cuando se consigue la alegría es cuando se consigue el verdadero servicio. Y si estamos tristes, es el momento que nos preguntemos si nos estamos entregando a los demás. Eso lo ha dicho en una forma muy clara y muy categórica. Todo el espíritu es servir, es amar. Para todas estas es el servicio, sí.
Preghiamo. Oh Dio, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, compi in noi. Oh Dios, que has cumplido con la ardiente espera del Santo Simeón, Che gli hai dato la gioia di stringere tra le braccia. realiza en nosotros la obra de tu misericordia. Tú que le diste la alegría de estrechar entre los brazos antes de morir a Cristo tu Hijo, concede también a nosotros, con la fuerza del pan eucarístico, caminar hacia el encuentro con el Señor para poseer la vida eterna. Palabras del prefecto de la Congregación para la Vida Religiosa, que saluda al Papa en este día, representando a todos los religiosos. Santo Padre, nosotros los consagrados y consagradas, hoy presentes aquí, de todo el mundo, queremos manifestar públicamente nuestro filial agradecimiento por el amor y cercanía que experimentamos en modo particular en este año dedicado por usted como año de la vida consagrada a 50 años del Concilio Vaticano II. Provenimos de diversas formas de consagración en la Iglesia, institutos seculares, vírgenes, órdenes femeninas y masculinas de vida activa y contemplativa, sociedades de vida apostólica. Gracias, Santo Padre, por su carta apostólica al inicio del año de la vida consagrada, que nos guía con 3 objetivos: mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Como usted nos recuerda, desde el inicio del primer monaquismo hasta estas comunidades, cada forma de vida consagrada sigue la llamada del Espíritu, como nos enseña el Evangelio. Por esto queremos ser respuesta a sus expectativas, consagrados y consagradas felices, gozosos, llamados a experimentar y mostrar lo que Dios es capaz de colmar nuestro corazón, contribuir a despertar al mundo, realizar la prioridad pedida, ser profetas y testigos como Jesús ha vivido en esta tierra, aprender a ser expertos de comunión, haciendo de modo que en nosotros la espiritualidad de comunión llegue a ser que en realidad la Iglesia sea casa y escuela de comunión. Con todos los discípulos de Jesús en la Iglesia queremos salir de nosotros mismos para ir a las periferias existenciales. Queremos de modo muy claro interrogarnos sobre lo que Dios y la humanidad de hoy nos piden. Gracias todavía, Santo Padre, por habernos estimulado a realizar el encuentro ecuménico con personas consagradas y miembros de fraternidades y comunidades pertenecientes a iglesias y tradiciones diversas a la católica, por habernos hablado de corazón a corazón en la audiencia que nos concedió en su momento. Le prometemos que vamos a continuar rezando por usted y le pedimos su paterna bendición. Signore sia con voi.
Sia benedetto il nome del Signore. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Alma, missa est. Alma Redentoris Mater, la antífona mariana, delante de la imagen de la Virgen, en el altar de la confesión sobre la tumba de Pedro. Concluye en el Santuario de San Pedro, Basílica Vaticana, la Eucaristía que ha presidido Papa Francisco en el día de la presentación del Señor, 2 de febrero de 2015. En la jornada de la vida consagrada, en el año de la vida consagrada, con una oración y una homilía que nos muestra un camino verdaderamente espiritual, donde la Madre de Jesús entrega, presenta, no solamente en el templo, sino en el pueblo de Dios, a estos dos que podemos decir son consagrados a la oración en el templo, son religiosos, dedicados a la oración, y que el mismo Papa Francisco los ha puesto como ejemplos de este camino de obediencia a la ley de Dios. Se ha hablado, ¿no es cierto?, de lo que es la regla de los institutos religiosos, de los consagrados, de las congregaciones, pero acá aparecen Simeón y Ana como modelos de esta consagración a la oración para el encuentro con Cristo en el templo, y finalmente Jesús llega en los brazos de María. Y entonces, además del tema del servicio, porque este es un servicio en el templo, esta oración por la gente, esta oración de la esperanza, han hecho un camino con este servicio, en esta obediencia a la ley de Dios, hacen un camino que les concede sabiduría. El Señor les concedió la sabiduría tras un largo camino de obediencia a su ley, obediencia que por una parte humilla y niega, pero por otra parte que los hace creativos, que custodia y garantiza la esperanza, pero que los hace creativos porque están llenos del Espíritu Santo.
con la invitación a seguir los informativos y programas de profundización con todos los textos completos de las homilías y discursos del Santo Padre, las actividades de la Santa Sede en nuestro sitio web www.radiovaticana.va, clicando en la lengua española, todos estos servicios de la redacción de programas en español. Gracias por sintonizar Radio Vaticana, gracias a la emisora a través de la cual usted nos está escuchando en este momento, que son tantas que no podemos hacer la lista. Para el agradecimiento agradecemos a todas estas emisoras. Un saludo de nuestra redacción, del padre Jaime Castellón y de Guillermo Ortiz, hoy en los micrófonos de Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión de Radio Vaticana en español.